Antes de comenzar, quiero agradecer Pastor Isra, Pastora Clau. Sé que probablemente están viendo esta conferencia y de verdad quiero darle gracias a Dios porque mi familia y yo podemos servir en tu pastorado, en su pastorado, en esta maravillosa iglesia. Gracias en verdad por la confianza, aunque ustedes saben de antemano que no me siento muy cómodo aquí arriba, pero los amo con todo mi corazón. Iglesia, creo que la mayoría nos conocemos, pero para los que no me conocen, mi nombre es Diego, mi esposa Marta, mi hijo Mateo. Servimos dentro del Ministerio de Enseñanza Infantil. Si alguna vez no te he dejado entrar al área infantil, sí soy yo. Si alguien me está tratando de identificar, sí soy yo. Pero de verdad es por la seguridad de los niños. El día de hoy quiero comenzar esta plática haciendo una pregunta que quiero que cada uno de nosotros reflexionemos en todos los aspectos. Y la pregunta es, ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces? En todos los aspectos, ¿a quién te pareces? Generalmente, en la vida desde que nacemos, la familia trata de encontrarnos parecido. A los recién nacidos, la gente, los padres, tratan de encontrarles parecido o a la familia de él o a la familia de ella. El recién nacido todavía ni se parece a nadie, pero ya le andamos buscando parecido. Gracias a Dios, mi hijo Mateo se parece a su mamá, ¿no? Algunas veces, cuando crecemos, también seguimos teniendo parecidos con algunas personas o con algunos personajes. No sé si podemos ver algunas imágenes y entonces tenemos algunos parecidos a este lado, algunos parecidos como este, o algunos otros como este, algún otro como este. Y cuando crecemos, nos parecemos, ¿no? Y algunos otros también, como este, ¿no? Pero el día de hoy quiero hablarte de otro parecido que como seres humanos tenemos. Y ese es el parecido que tiene que ver con el carácter. En relación a tu carácter, ¿a quién te pareces? Algunos comportamientos no muy apropiados de nuestros hijos son los mismos comportamientos nuestros. Nuestros hijos no van a aprender lo que nosotros decimos. Nuestros hijos van a aprender lo que nosotros hacemos. En psicología eso se llama modelamiento. Es decir, nuestros pequeños aprenden, hacen, hablan y se comportan como lo hacen sus padres. Y lo importante el día de hoy es darnos cuenta a quién nos parecemos. Tenemos que ser bien honestos y de esta manera dejar que Cristo sea nosotros y poder cambiar para poder parecernos a Él. Entonces, la pregunta cambia. Al salir de aquí, ¿a quién quieres parecerte? ¿Al mismo que te pareces al mismo que nos parecemos cuando entramos? ¿O cuando salimos de aquí queremos parecernos a Cristo? Tengo que decir esto, la verdad me cuesta un poco de trabajo decirlo, pero tú y yo podemos fingir una vida. Tú y yo podemos fingir que tenemos una relación con Dios. Tú y yo podemos fingir un buen matrimonio. Tú y yo podemos fingir una buena relación familiar. Podemos fingir ser buenos hijos. Podemos fingir ser buenos padres. Podemos fingir un testimonio. Lo podemos fingir dentro de la iglesia y por eso la gente que está fuera de la iglesia no quiere conocer ni saber nada acerca de Jesús. Pero tenemos otra opción y la opción es
cada día parecernos más a Jesús. Él quiere que crezcamos espiritualmente, que cada día, esa es la voluntad de Dios, que cada día parecernos más a Cristo. En esta parte quiero ser absolutamente claro. Dios creó tu singularidad, así que ciertamente no quiere destruirla. La semejanza de Cristo se trata de transformar tu carácter, no tu personalidad. ¿Por qué el carácter? Porque el carácter es una de las cosas más importantes para Dios. Cada vez que te olvidas de que el carácter es una de las cosas más importantes que Dios quiere transformar en tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a sentir frustrados. Dios, ¿y por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy teniendo otro momento tan difícil en mi vida? Se acabo de pasar la semana pasada por uno y otra vez. Te digo por qué. Porque eso te permite crecer. Porque como dice el pastor Rick Warren, el objetivo de Dios para tu vida no es tu comodidad, es tu carácter, porque ese se va contigo al cielo. Dios está interesado en transformar nuestro carácter. El querer parecernos a Jesús es muy importante porque el carácter de un hijo refleja el carácter de un padre. Y eso la Biblia lo llama testimonio. Y la palabra testimonio es una palabra muy importante para Dios. ¿Por qué es muy importante? Porque se menciona 60 veces en el Antiguo Testamento y 112 veces en el Nuevo Testamento. En total, en toda la Biblia aparece 172 veces la palabra testimonio. Según el diccionario, la palabra testimonio significa prueba y comprobación de la certeza o verdad de algo. Fíjate bien, prueba o certeza de la verdad de algo. Esto quiere decir que el testimonio no es subjetivo. El testimonio es objetivo, es decir, el testimonio no es algo que no es comprobable, por el contrario, es algo comprobable. Por eso es que el testimonio es el paso siguiente a la fe. Es la fe en acción, es lo que Dios ya hizo. Y Dios ya hizo algo con nosotros. A ti y a mí Dios nos ha cambiado. Y ese cambio en toda nuestra vida se llama testimonio. Hay mucha gente allá afuera que no solamente quiere que le prediques el carácter de Cristo. De hecho, lo que la gente necesita es que les demostremos el carácter de Cristo. Es decir, que demos testimonio del carácter que Dios ha transformado en nosotros. Es decir, lo que Dios ya hizo. Quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 11. Y esta historia es donde Jesús refleja a quién se parece. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Las palabras de Jesús en estos dos versículos son muy claras. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? En otras palabras, Jesús está diciendo: yo me parezco tanto a mi Padre que somos la misma persona. En Juan 10, Jesús sigue diciendo: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, fíjate bien, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Es decir, Jesús hablaba como el Padre. ¿A quién nos parecemos cuando hablamos? Versículo 11. Creedme que soy el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por las obras. Son impresionantes las palabras de Jesús en Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las obras. Te voy a leer este mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo, y si no, al menos créanme por lo que hago. Jesús está diciendo, créanme por el testimonio que yo les he dado de mi Padre. Jesús se comportaba como el Padre. En la actualidad, la gente, sobre todo los jóvenes, están cansados de escuchar. Ellos quieren ver el reflejo de Jesús en nosotros. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículos 59 y 60. Mateo 26, versículos 59 y 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. En estos versículos, los principales sacerdotes se pusieron a buscar falso testimonio contra Jesús. Imagínate unas personas tan locas que se ponen a invertir su tiempo, su dinero, probablemente sus influencias, en buscar falso testimonio en contra de otra persona. Y la Biblia dice, no lo hallaron, tanto que tuvieron por ahí que contratar a algunos testigos falsos. No hallaron nada contra Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cuál era su naturaleza, y Jesús tenía la naturaleza del Padre. Jesús dijo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese son las mismas obras que yo hago, y esas dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y algo muy importante es que tú y yo somos hijos del mismo Padre. Por lo tanto, tenemos la misma naturaleza. Si nosotros queremos parecernos al Padre, fíjate esto. Jesús se parecía al Padre. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. El objetivo es que crezcamos, que cambiemos nuestro carácter. Jesús se parecía al Padre. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas hacía Jesús para parecerse al Padre? ¿Qué hacía Jesús para parecerse al Padre? Me puse a estudiar y Jesús hacía muchísimas cosas. Yo te voy a hablar de algunas. Pero antes de comenzar, quiero comentarte que cuando te pones a buscar, son cosas fundamentales de la vida cristiana. Jesús es muy sencillo. Quiero que me acompañes a Mateo 4:23. Mateo 4, versículo 23. Y vamos a comenzar a ver qué hacía Jesús para parecerse al Padre. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mi hermano, Mateo 4:23 es el ministerio de Jesús. Es lo que Jesús hizo durante todo su ministerio.
Jesús hacía tres cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. La pregunta es, ¿cómo sanaba Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? Jesús enseñaba y predicaba la palabra de Dios. Sanaba mediante la palabra de Dios. Así que lo primero que Jesús hacía para parecerse al Padre era leer y estudiar la palabra de Dios. Esa es la primera característica por la cual Jesús se parecía al Padre. Hay una serie de versículos que nos dicen que Jesús conocía la palabra de Dios. Solo te voy a decir algunos. Acompáñame a Mateo 21:13. Mateo 21:13. Jesús conocía la palabra de Dios. Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Mis hermanos, Jesús conocía esta palabra porque la había leído y la había estudiado. La había leído en Isaías 56:7, que dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús pasaba tiempo leyendo y estudiando la palabra de Dios. Mateo 21:42. Vamos a Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús estaba revelando una verdad maravillosa utilizando Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermano, Jesús pasaba tiempo leyendo y estudiando la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar, ¿cuánto tiempo tú y yo pasamos leyendo y estudiando la palabra de Dios? Acuérdate que lo importante es salir diferente. En Lucas 4:8, vamos a Lucas 4:8. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús se refería a Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Jesús estudiaba la palabra de Dios. ¿A quién nos tenemos que parecer? ¿A quién nos tenemos que parecer? Nos tenemos que parecer a Jesús. ¿De qué trata la Biblia? La palabra de Dios es cristocéntrica. Su centro de lo que trata es Jesús. Si tú no la lees, ¿a quién nos vamos a parecer? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a predicar? Nadie, absolutamente nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿a quién te vas a parecer? ¿A tus ideas? ¿A tus suposiciones? ¿A tus costumbres? La iglesia nos da muchas herramientas para leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Tenemos clases los domingos por la mañana? Sí, tenemos clases los domingos por la mañana. Tenemos martes de oración. Martes de oración, donde hay enseñanza. Tenemos hogares donde se estudia la palabra. Tenemos conferencia los domingos. Ay, pero no llego porque es el Buen Fin, queda grabada. ¿Sí? Tenemos sábados de tardeadas de oración.
Tenemos algunos sábados especiales donde hay enseñanza para hombres, mujeres y jóvenes. Y a todo esto agrégale que tenemos un pastor que cada mes nos manda un plan de lectura bíblica. Necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios para transformar nuestro carácter. Primera cosa que hacía Jesús, leía y estudiaba la palabra de Dios. Por eso se parecía al Padre. Segunda cosa que hacía Jesús, Jesús pasaba tiempo de oración. Por eso te digo que son cosas fundamentales de la vida cristiana. Jesús oraba. Hay demasiadas citas dentro de la palabra que nos dicen que Jesús oraba, no sobre la oración, sino nada más que Jesús oraba. Te voy a dar nada más las citas, no las vamos a buscar, solo te voy a dar las citas solamente de un evangelio, del evangelio de Marcos, para que tú compruebes que Jesús tenía una vida de oración. Marcos 1:21, Jesús participa de la oración el día sábado en la sinagoga. Marcos 1:35, Jesús ora de madrugada solo. Marcos 1:39, frecuentaba las sinagogas que eran casas de oración. Marcos 6:41, Jesús bendice los panes y los peces en la multiplicación. Marcos 6:46, luego de la multiplicación de los panes, se va al monte a orar solo. En Marcos 7:34, antes de sanar al sordomudo, ora. Marcos 8:8, en la segunda multiplicación de los panes, da gracias y bendice los alimentos. En Marcos 11:24 y 25, da enseñanza sobre la oración. En Marcos 14:22 y 24, bendice y da gracias en la última cena. En Marcos 14:32, se retira a orar a Getsemaní. Marcos 15:34, Jesús ora en la cruz. Jesús vivía una vida de oración. Acompáñame por favor al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas 18. Lucas 18:1. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos que orar? Y no desmayar. En este versículo, Jesús refiere una parábola para enseñarles la necesidad de orar. Y Jesús les enseña para que puedan ustedes dar testimonio y parecerse al Padre, tienen que orar siempre. Efesios 6:18, vamos a Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero checa bien lo que dice acerca de cuánto hay que orar. ¿Cuándo hay que orar? En todo tiempo, siempre. Orar es importante, tenemos que orar. La oración es una cosa muy importante dentro de nuestra vida cristiana. A través de la Biblia, Dios nos enseña la necesidad que tenemos como hijos de Dios, que tenemos como iglesia de orar, que tenemos como padres de orar.
que tenemos como esposos de orar, porque tenemos que orar en todo tiempo. Jesús conocía la importancia de la oración y por ello comenzó su ministerio orando y terminó su ministerio orando. Jesús en la misma cruz estaba orando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y las palabras más maravillosas, consumado es. Jesús no nada más nos mostró por medio de una parábola la necesidad de orar, sino que nos la mostró con su propia vida. Él tenía una relación con el Padre y por eso se parecía al Padre. Esto nos lleva al tercer punto que hacía Jesús para parecerse al Padre. Y el tercer punto se llama: Jesús tenía intimidad con Dios. Jesús tenía intimidad con el Padre. Acompáñame al libro de Mateo, Mateo 6. Mateo 6, versículos 5 y 6. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí lo que nos está enseñando Jesús es que había unas personas que eran hipócritas, que se llamaban escribas y fariseos, y a ellos les encantaba que la gente los viera. Es muy importante no confundirnos. Nosotros oramos en público, por supuesto que oramos en público. ¿Hay algo de malo en orar en público? Por supuesto que no. Por el contrario, es importante orar en público. Aquí el asunto que está describiendo Jesús es la actitud. Ellos aman que los miren orar en público. Ese es el problema. Ese es el problema. Se deleitan de que la gente los escuche orar, en lugar de que se deleiten de que Dios los escucha. Además, el asunto de la oración no es que te miren, el asunto de la oración es que te escuchen. Y estar atento a lo que Dios quiere decirte. En el versículo 6 Jesús continúa: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús nos está recomendando una forma de orar. Y nos dice que cuando oremos, lo hagamos en nuestro aposento, en nuestra habitación, en nuestro lugar secreto, sin que nadie te escuche. Eso se llama intimidad. Eso se llama intimidad. La vida pública, mi hermano, la vida pública es un efecto de la vida secreta. Recuerda que estamos hablando de testimonio. Estamos hablando de parecernos a Jesús. Jesús daba buen testimonio porque pasaba tiempo con Dios. Para que puedas predicar a Dios con tu ejemplo, con tu vida, debes pasar tiempo con Él. Jesús estuvo mucho tiempo en diferentes lugares en lo secreto. Y después de estar en lo secreto, venían los milagros, las sanidades, las resurrecciones de muertos. Jesús era recompensado en público por todo lo que hablaba con su Padre en secreto. Y lo más maravilloso es que todos tenemos la misma oportunidad, no importa quién seas, todos tenemos oportunidad de estar delante del trono de la gracia de Dios. Recuerda una cosa: podemos tener comunión con Dios donde sea.
Podemos tener comunión con Dios donde sea, pero no podemos tener intimidad con Dios donde sea. Jesús dijo, para la intimidad entra en tu dormitorio y cierra la puerta. Tú solo conmigo. Cuando estaba preparando esta plática el día de ayer, al primero que Dios le habla es a uno. Pero específicamente en este punto, sentí algo en mi corazón. Y Dios me dijo claramente, quiero que cada uno de los integrantes de la iglesia, como en el cielo, tenga el día de hoy, domingo, intimidad conmigo. No importa cuándo fue la última vez. Dios quiere tener intimidad contigo. Hoy. Mi hermano, el Rey del universo quiere tener intimidad con nosotros. Mi hermano, haz una cita con Él. Ahorita, en este momento. Dile, Dios, te espero a tal hora. Nos vemos a tal hora. Tú y yo. En el lugar secreto. Quiero cambiar mi vida, quiero transformar mi carácter. Necesito pasar tiempo contigo. Cuando entramos en la presencia de Dios, solos, desnudamos nuestra vida entera delante de Él. Y es ahí donde Dios te dice, hijo, corrige esto. Esto no está bien. Es aquí donde las cosas más íntimas suceden. Es ahí en la intimidad donde suceden los cambios, donde vidas son transformadas. En lo secreto me has hecho entender sabiduría, decía el rey David. Jesús daba buen testimonio del Padre porque tenía intimidad con el Padre. Nosotros vamos a dar buen testimonio si pasamos tiempo con el Padre. Recuerda que tu vida pública es un reflejo de tu intimidad con Dios y eso se llama testimonio. Jesús leía y estudiaba la palabra. Jesús oraba. Jesús tenía intimidad con Dios. Leímos hace rato en Mateo 4:23 que Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba. Es decir, Jesús servía a la gente. Y eso reflejaba al Padre. La cuarta cosa que hacía Jesús para parecerse al Padre es que Jesús servía. La cuarta cosa que tú y yo tenemos que hacer para parecernos al Padre es que tenemos que servir. Servir significa ser de utilidad. Y esta definición del diccionario no es muy diferente de la que nos da la Biblia. Acompáñame a Gálatas capítulo 5. Versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino para servir por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas es que fuimos llamados a libertad. Mi hermano, somos libres. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, no utilicen esa libertad
para satisfacer la carne, porque finalmente somos libres y ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero les doy un consejo sabio: no utilicen esa libertad para ser esclavos nuevamente de la carne, sino utilicen esa libertad para servir por amor los unos a los otros. En otras palabras, no malgastes tu libertad. Dios nos dio libertad y el consejo es: utilicen esa libertad para servirse los unos a los otros. Si nosotros estudiamos la Biblia y nos damos cuenta de los grandes personajes de la Biblia, la mayoría de ellos servían a la carne en momentos en los que estaban en el ocio. ¿Te acuerdas del rey David? Si tú y yo estamos en el ocio, es más fácil y sencillo que satisfagas los deseos de la carne. Entonces hay que servir con amor los unos a los otros. El versículo 14 dice: porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, el servicio tiene cara de amor. El servicio tiene cara de amor. Si tú tienes ganas de amar a alguien, tienes que servirle a ese alguien. Jesús nos amó y nos sirvió con su vida. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se humilló, se despojó, vino a servirnos, nos rescató por amor. El servicio tiene cara de amor. Cada una de las personas que están el día de hoy sirviendo, que nos están sirviendo el día de hoy, es porque nos aman. Esposos, si ustedes aman a sus esposas, les tienen que servir. Esposas, si aman a sus esposos, les tienen que servir. Porque la mejor manera de demostrar amor es servir. Esposa, gracias. Si tú amas a tu familia, les tienes que servir. Joven, si amas a tu mamá, es buen momento para lavar los trastes. Eso se llama servicio. Esposo, si tú amas a tu esposa, es buen momento para barrer y trapear la casa. Eso es servicio. Eso no lo quería decir. Si tú amas a la iglesia, es buen momento para servir. Si tú amas a Dios, tienes que servirle a Dios. ¿Cómo puedo servirle a Dios? Acompáñame por favor a Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 nos dice cómo podemos servirle a Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo le podemos servir a Jesús? Predicando el Evangelio, haciendo discípulos, no solo con nuestra boca, sino a través de nuestra vida. El servicio tiene cara de amor. ¿Te parece si hacemos algo el día de hoy al final del servicio? Agradece a las personas que sirven. Los edecanes llegan muy temprano. Acomodan todas las sillas. Limpian todas las sillas. Porque nos aman. Maestros de enseñanza de adultos, gracias por llegar temprano. Por preparar la clase. Maestros de enseñanza infantil, gracias por perderse la prédica cada 15 días. Porque aman a nuestros niños. Equipo de alabanza, muchas gracias. Gracias porque sé que tienen intimidad con Dios. Sé que pasan momentos con Dios, porque eso se ve reflejado aquí arriba. Gracias a cada uno de los que sirven en esta maravillosa iglesia. Pastor Isra, Pastora Clau, muchas gracias por amarnos y servirnos. Somos una iglesia amorosa. Nos servimos los unos a los otros. Acompáñame a Romanos 12:1. Romanos 12:1. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero leerte ese mismo versículo, el mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Cuando tú sirves, estás adorando a Dios. Algo muy importante es que no solo se sirve en la iglesia. Tú sirves en tu casa, sirves en tu familia, sirves en tu trabajo. Si quieres servir a Dios en la iglesia, eso se llama ministerio. Y ministerio significa servicio. Recuerda que sirves porque eres libre, por amor, porque adoramos a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso podemos amar, y porque nos amó, nos dio libertad, y por eso podemos adorarle a Él. Iglesia, ¿a quién queremos parecernos? ¿A Jesús? ¿Queremos parecernos a Jesús? Tengo una buena noticia. No te desanimes. Estamos en el camino. Acompáñame a Filipenses 3. Filipenses 3. (13-14). Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, vamos hacia la meta. Vamos en el camino. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero leerte este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Efesios 4:13, TLA. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Y lo más importante, seremos como Cristo, por conocer y confiar en Dios. Estamos en un proceso de cambio y cada vez tenemos que parecernos más al varón perfecto. Recuerda, leer la palabra, estudiar la palabra, orar en todo tiempo, tener un tiempo específico de intimidad con Dios y servir a Dios. Vamos a ponernos de pie. Quiero decirte algo. Aproximadamente en el 2004, un día llegó mamá a la casa y me dijo: oye, un chico de la iglesia quiere conocerte. También es psicólogo. Y yo, como estaba buscando trabajo en ese tiempo, me interesó. Y me puse en contacto con esta persona. Nos quedamos de ver en un Burger King. Y recuerdo perfectamente ese día. Y esa persona llegó. El primer aspecto que vi es que era una persona súper alegre. Y yo pensaba que me iba a ofrecer trabajo, pero me iba a hablar de Cristo. Y esa persona tenía una característica: servía a Dios, conocía de Dios, reflejaba a Dios. Y es la persona, junto con mi padre, que Dios ocupó para que yo y mi familia estamos aquí. Chuchito, muchas gracias. Gracias. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Dios, que esta palabra se haga rema en nuestras vidas y que podamos cada día parecernos más a ti. Dios, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Tengamos intimidad con Jesús, oremos, leamos la Escritura, sirvamos. Pero para poder hacer eso, primeramente tenemos que ser parte de la familia de Dios.
Y yo te quiero hacer esta invitación, tú que nos visitas o tú que llevas mucho tiempo aquí y a lo mejor nunca le has entregado tu vida a Jesús para que Él sea tu Señor y Salvador. A lo mejor tú has venido aquí y no sabes que Dios puede ser tu